Entonces, bueno, dentro del programa, la rosca está en el bloque modificar, como ustedes pueden ver, donde mismo está agujero, empalme, chaflán, vaciado, ¿no? Tendríamos estos iconos pequeños que están acá, y esto es la rosca, como ustedes pueden ver. Cuando nos acercamos al icono del comando, pues aquí se despliega la rosca. Es decir, que este icono sirve lo mismo para lograr roscas externas que roscas eh, internas. Igual en el caso de los agujeros, es decir, que nosotros podemos pedir trabajar con agujero y dentro de agujero está precisamente la posibilidad de trabajar agujeros roscados. Dentro de un momento vamos a mostrar esa opción de trabajar también con agujeros, o sea, la rosca interna partiendo de agujeros. Bueno, por el momento les quiero mostrar, es decir, que vamos a trabajar ya desde este instante que hemos comenzado este parcial 3 con conjuntos de piezas. Y en el caso de la unión roscada, yo he decidido trabajar al menos con 3 piezas. Es decir, que necesitamos, para que sea una unión roscada, pues necesitamos un eje, ¿no? o un tornillo al cual se le acople una tuerca. Y de paso también para ya ir introduciendo algunos temas que nos van a ocupar en la semana próxima, desde la semana próxima, también otros elementos mecánicos, y le he añadido a este conjunto un rodamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar primero lo que se considera la tuerca, que es esta parte que está puesta aquí. Después pasaré a explicar lo que constituye el tornillo, que es una punta de eje es un eje que tiene 2 escalones. El primer escalón es roscado y el segundo sirve para acoplar un rodamiento. Bueno, esta es esquemáticamente, vamos a definirlo, es decir, que es una tuerca, por eso hemos colocado esta saliente como para poderla manejar y roscarla, que puede ser roscada pues, manualmente. El torque se puede provocar desde estas orejitas que están acá. Para esto, bueno, pues hemos hecho especie de un buje, pero bueno, en realidad no lo es decir, que es un segmento de un cilindro o de un tubo al que se le ha roscado internamente, ¿no? Bueno, no es muy difícil, se hace primero una circunferencia, ¿no? Para lograr el buje, o lo que es el segmento de este tubo, con extrusión. Está extruido eh, a, a unos 30 milímetros para lograr la longitud adecuada, porque ustedes vieron que se acopla allí a la punta del eje. Y después le quité material, es decir, creé este orificio para utilizar en esta tuerca el comando roscado que ustedes ven aquí. Este comando de rosca fue el que utilicé acá. Entonces, si yo activo el comando de rosca, pues va a venir la caja de diálogo o los parámetros que tiene el comando. Como ustedes ven, hay que trabajar primero definiendo de qué perfil se trata. Como les expliqué, que puede ser un perfil métrico, un perfil de la rosca inglesa, puede ser una rosca trapezoidal también. Eh, de manera que en este caso decidí colocarle un perfil métrico. Aquí ustedes tienen para escoger, para filtrar con esta condición, como lo pueden ver, métrica en pulgadas, ¿no es cierto? En el caso de esta sería la trapezoidal y esta es la métrica ordinaria, vamos a decir, para tornillo. Y después hay que definir el tamaño, es decir, que dependiendo del tamaño sobre el cual se quiera señalar la rosca, es que se toma el diámetro, en este caso es el diámetro interior sobre el cual se está trabajando la rosca. Y después, bueno, pues estaría la designación, aquí está, es decir que como el diámetro es de 24, bueno, vamos a trabajar con un paso de 3, 24 por 3, ustedes pueden revisar después en la tabla si 23 es paso estándar para M24 o no. Revisen eso y además notar que la clase de la rosca hace alusión a la tolerancia, porque la rosca, pues, por supuesto, tiene tolerancia. Ellos, si ustedes han tomado en sus manos un tornillo con una tuerca enroscado, pues ustedes pueden notar que él pues, entra suave, es decir, que puede tener un ligero juego, que es al que se está haciendo alusión acá en la tolerancia. Fíjense que es G. La norma para la tolerancia de rosca está en la misma norma INE. Explican ahí cuál es la numeración de la norma dentro de la misma tolerancia y designación de roscas. Aparece este tema de la tolerancia. Pero pueden ustedes notar además que estaríamos considerando que, bueno, se está trabajando en la zona G, ¿no? De tolerancia para lo que corresponde a la zona, a la zonificación
de tolerancias. Luego, bueno, porque aceptamos esto, de esto vamos a hablar después, no me quiero extender ahora, pero después vamos a hablar sobre esto, de la tolerancia, para que ustedes vean, la tolerancia para agujero y tolerancia para eje. Lo que pasa es que si usamos este, que para rosca externa le usamos acá y no usamos agujero, pues entonces esta es la designación. Pero ahorita podemos después trabajar o indicar eso, ¿no? Más adelante. Se acepta y se tiene entonces ya la rosca. Después es preferible trabajar primero la rosca y después el bisel para que no haya confusión con el comando. Ese es un bisel de 2 milímetros. ¿Ya? Entonces, en el caso de trabajar esto, hay que trabajarlo en un ambiente que para ustedes resulta nuevo, que es ensamblaje. Es decir, en el ambiente de ensamblaje hay que llevar al ambiente de ensamblaje las piezas que se quieren ensamblar. Es decir, que es el escenario que tiene previsto el programa para poder unir varias piezas. Luego, que se tiene ya claro cómo se quiere trabajar, pues lo que se hace es empezar a traer las piezas que se pueden hacer lo mismo en un IPT, como en el caso de la tuerca que les mostré, o trabajar también partes o piezas que forman parte del ensamblaje también desde el mismo ambiente de ensamblaje. Empezaré por el caso del eje, es decir, en este ambiente o en esta pantalla, pues yo trabajé el eje. Es importante, bueno, ustedes saben que si estamos acá en la casita, para trabajar ensamblaje hay que entrar aquí, dice nuevo ensamblaje, ¿no es cierto? Pedimos uno nuevo acá y cuando pidamos ese nuevo, pues entramos a esta interfaz de acá, en la que estaríamos, bueno, activado el botón o la pestaña ensamblaje. Estos serían las opciones que se disponen en ensamblaje. Para poder hacer el eje, yo trabajé con una opción que está en la pestaña diseño. Es decir, en la pestaña diseño, como ustedes ven, existen varias plantillas, llamémoslas así, son plantillas en realidad. En este caso, la plantilla de eje fue la que utilicé. Más adelante nosotros trabajaremos con engranaje y algunas que se van a utilizar. Se va a trabajar también con estructura metálica, la parte de perfiles, etc. Es decir, que dentro de la pestaña diseño está todo una cantidad de elementos mecánicos ya que ofrece el programa en forma de plantilla. Entonces, como ustedes conocen, pues todo se va anotando en esta parte de la línea de comandos que se tienen realizadas, y voy a editar la del eje. Fíjense que aquí el eje está con un icono de eje. Nosotros podemos entrar acá y se va a activar ahí la plantilla. Pero bueno, ahora manda ese mensaje porque estoy dentro ya de un fichero determinado. Entonces lo que voy a hacer es editar para que ustedes se relacionen con la plantilla de eje. Fíjense cómo ella pues tiene tantos renglones. Vamos a añadir aquí como escalones necesitemos, ¿no? En este caso tenemos 2 escalones y por eso tenemos 2 renglones. Para añadir otro, pues sería aquí, insertar cilindro, ¿sí? Igual, si se va a insertar un cono, pues habría que trabajar con este icono que está acá. Es decir, con este insertamos. Y después que están insertados, ellos vienen con este default, vamos a decir, con esta plantilla, que da oportunidad para poner chaflanes, para poner o también empalmes, otras cosas como algún tipo de seguridad que también se utiliza de presilla o algo así en los sellos. Pues esto se puede trabajar desde acá. De pronto nosotros lo que tenemos que hacer es activar este segmento, es el que nos da las medidas, ¿no? En este caso, el primer escalón que está realizado, pues tiene 24 milímetros de diámetro y 32 de longitud. Sí, aquí lo dice, diámetro y longitud. Una vez, y este es el esquema, no hay pérdida. Se acepta y ya esto queda con la configuración del primer escalón. Para el bisel de 2 milímetros hay que trabajar, fíjense que el bisel de la izquierda se trabaja aquí. Y si quisiéramos, ahorita vamos a ver que tenemos bisel bilateral, y evidentemente entonces en el segundo escalón está activado de este lado también el bisel. Aquí ustedes pueden abrir y hay diferentes operaciones, como yo les decía, chaflán, empalme, acanalado, de tuercas de seguridad, el caso de la rosca mismo, ¿no? De manera que pues se pueden ir trabajando estas operaciones, ¿sí? Y luego se añade el otro por aquí, podríamos añadir el segundo escalón, y en el segundo escalón yo tengo colocado un diámetro 50 con una longitud de 20 porque está preparado. Así la idea era acoplar un rodamiento para que ustedes empiecen a relacionarse con esos temas, y además porque el deber es una unión roscada, también en el tercer escalón de ese eje tienen el acoplamiento de un rodamiento. Entonces, para que lo sepan hacer, es que estoy haciendo este video, ¿ya? Y que quiero también que trabajen en un taller en clase ahora, en esta misma semana, con este pequeño conjunto, ¿ya? Entonces, aceptamos y ya tendríamos formado acá el eje. Ahora, para poder traer los diferentes elementos,
recordar que el caso de la tuerca pues, es un elemento que está hecho un IPT y está guardado dentro del mismo proyecto, es decir, que no es un elemento o una pieza que se tenga que ir a buscar a la biblioteca, no es estandarizada, ¿no? Esto no es una pieza estandarizada, sino que es una pieza que nosotros hemos hecho. Y entonces, fíjense que como yo voy a acoplar esto a la punta de eje roscada y la punta de eje tiene diámetro 24, es decir, aquella rosca exterior tiene diámetro 24, pues acá tengo que tener también rosca 24, como les mostré, ¿no? Algo que es importante que noten. Y además, ahora para roscar esta parte, pues no tenemos solo que podríamos utilizar esa parte de operaciones que yo les mostré, que les leí, dentro del menú de la plantilla del eje, o podemos irnos aquí a modelo 3D y trabajar con la rosca. O sea, esto es muy dinámico, se pueden cambiar los comandos desde la misma pantalla principal de ensamblaje, nos podemos trasladar por todas las opciones, ustedes verán, incluso hasta por boceto, podemos trabajar algunas cosas que nos interesen. Entonces acá podríamos también traer el caso de roscar este escalón, primero que es el propósito para que se acople con la tuerca. Entonces acá voy a, por ejemplo, a editar la operación de rosca y como ustedes ven, pues evidentemente lo único que tenemos que hacer es, si el propósito es que se acople a aquella tuerca que ya hicimos, pues tenemos que tener el mismo tipo de rosca, el mismo diámetro, el mismo paso, ¿sí? Y, si la vamos a hacer en toda la longitud, pues solo tendríamos que señalar toda la longitud. Y si es, miren acá, el default es derecha o si es izquierda, ¿no? Por acá había déjenme ver si, ajá, el caso de la profundidad que se tiene y había algo como, después lo voy a buscar, pero sí había un comando, dentro del comando había como indicar si empieza aquí, yo creo que aquí, es decir, que esto podemos, si yo lo quisiera reducir, vamos a poner 20, esto indica si se... allá. Sí, la longitud de la rosca, pero además aquí está el desfase. Si el desfase, es decir, si empieza desde la punta o más adentro, habría que trabajar con este valor de desfase. Como tiene cero desfase, empieza y termina en el comienzo y final de esta longitud. Es lo que, de todas maneras, cuando ustedes estén trabajando, esto lo pueden un poco ensayar para que se den cuenta de qué se trata, ¿sí? Entonces aquí podemos aceptar, para no hacer muy larguito el video, porque cosas que tienen en este momento mayor importancia. Entonces, bueno, ya tendríamos roscada la punta de eje y ustedes lo pueden apreciar aquí. Aquí está roscada la punta de eje y está acoplada a la rosca de la tuerca, ¿no? Entonces, luego yo hice este agujero aquí para que ustedes puedan notar la diferencia entre el comando agujero y el comando de rosca exterior, que en este caso, bueno, lo mismo lo usé también para interior para que se den cuenta que también sirve. Lo único que ahí habría que cambiar después la edición del tema de la tolerancia. Pero bueno, vamos a editar aquí la operación de agujero para que ustedes noten. Fíjense que como el programa sabe que es un agujero propio, el comando es propio de agujero, pues pone la tolerancia en mayúscula, porque es que el agujero. Eso tendríamos que modificar nosotros cuando acotemos la rosca interna de esta tuerca, ¿no? Porque si ustedes se fijaban, era G minúscula, que es para él. Entonces, acá lo único que hay que hacer es que esta es la opción, aquí lo dice agujero roscado, y al señalar esa opción, pues ya se habilitan estos campos, y al habilitar estos campos, entonces entramos igual. Tenemos que seleccionar la norma con la que vamos a trabajar, el tamaño de la rosca, que en este caso, bueno, yo le puse que tiene un diámetro 6, el agujero, por tanto será M6, lo vamos a poner por 1, repito, revisar en la tabla si M6 por 1 es rosca estándar o no, porque eso es importante, porque a la hora de acotar tendríamos que editar y quitar el paso si fuera estándar. Esta sería la tolerancia, como les indiqué, y luego, bueno, lo que nos tenemos que dar cuenta si es hacia adentro o hacia afuera, hacia donde se va a trazar o a barrenar, ¿no? el agujero como está acá. Este no es un agujero pasante, en este caso, y entonces, bueno, hay que dar una longitud. Es importante, en una de los links que yo les puse para que revisen, pues hay algunas consideraciones entre el largo de rosca y la profundidad del agujero. Luego tendríamos que aceptar y ya tendríamos acá el agujero. Recordar que para hacer el agujero, algo importante a lo que me voy a referir es que, bueno, tendríamos que hacer un boceto para definir el centro del agujero
Aquí hay que buscar, ya después que está hecho el ensamblaje, hay que buscar cuál es la referencia que se puede proyectar, a la que se le puede proyectar la geometría con esta opción. Necesitamos unas líneas amarillas que sean visibles para poder trabajar la referencia. Es un agujero que está en el eje, es decir, que las X son igual a 26, ¿no? Y la Y es igual a 29. Es decir, en esa posición yo decidí ponerlo y entonces, bueno, hay que acotar para que quede definido el centro del agujero. Aquí hay que venir habilitando boceto y esta marca punto es la que nos va a servir para definir el centro del agujero y después trabajar con el comando agujero. Recordar que para trabajar en esta zona, que es la zona de la generatriz del cilindro, hay que trabajar con un plano de trabajo, ¿no? Hay que pedir un plano de trabajo, en este caso es recomendable trabajar un plano de desfase primero y después trabajar con otro plano que tiene la opción de tangente, ¿no? Tangente a la generatriz del cilindro y paralelo a plano, se llama ese, que yo utilicé, ¿sí? Luego tendremos que, bueno, aquí voy a salvar el boceto, y ya tendríamos a lo que respecta las roscas, ¿no? Es decir, entonces, que expliqué el agujero antes de colocar la tuerca, pero eh, acá, después que ya tenemos el eje definido, como yo les expliqué, bueno, hay que traer la tuerca. Para eso tenemos que estar en el ambiente, aquí en este botón de ensamblaje, debemos insertar. Cuando nosotros le damos insertar, esa primera opción nos va a llevar a donde tengamos hecho, nos está indicando que demos el camino de la pieza que queremos insertar y que está hecha en un IPT, como es el caso de la tuerca, ¿ya? Luego, pues, nosotros podemos trabajar la tuerca y traerla hacia acá. Fíjense que les aparece aquí una referencia, ¿no? En el espacio, y si no está colocada la pieza de la forma más conveniente para después poder hacer el ensamblaje, pues antes de dar el clic izquierdo, se puede dar clic derecho y decir respecto a quién se quiere que se gire para colocarla en una mejor posición y realizar después la unión o ensamblaje. Entonces usted puede ir dando, no sé, los ejes respecto a los cuales pues, quiere realizar el giro, obviamente por saber, ¿no? Tiene que saber cómo se va a realizar el ensamble, y ya después que lo tiene colocado de la mejor forma, de la forma más conveniente, pues entonces sí puede dar un clic izquierdo y se escapa porque siempre se queda la posibilidad de traer varios, ¿no? Varios, ¿cómo se llama? Varias piezas, o traerla dos veces a la misma pieza. Entonces esa es la opción que por eso te veían activado la otra, ¿no? O sea, damos escape y ya nos quedamos con esto. Bueno, acá estas serían las restricciones que trabajan para poder realizar las uniones. Entonces lo más conveniente cuando las piezas tienen que ser concéntricas, como es el caso de eje y tuerca, o tornillo y tuerca, que se van a acoplar, hay que pedir primero restringir los ejes. Fíjense que nos vamos a este icono y podemos trabajar con esta opción de coincidencia, es decir, que queremos que los ejes de ambas piezas coincidan. Eso es lo que le estamos indicando acá. Uno en el mismo sentido o en sentido contrario serían estos botones los que tendríamos que trabajar. Aquí, por ejemplo, si estamos trabajando con esta coincidencia, pues es preferible el 0,0 porque no queremos que haya un desplazamiento respecto al eje, ¿no? Y ahí aceptamos y ya vamos a tener esto alineado o con coincidencia concéntrica en el eje, ¿no? Después, para colocarlo adentro, lo conveniente es trabajar la otra parte de la restricción, que se llama unión. Entonces, cuando nosotros activemos unión, pues evidentemente como la unión se realiza entre dos partes, enseguida aquí escribe tanto como para tuerca como para eje, ¿no? Ustedes lo pueden ver acá. Cuáles son las restricciones que se han dado para esos dos casos, ¿no? Fíjense en tuerca, yo estoy parado en tuerca, entonces la coincidencia que les nombré, que la dejamos en 0,0, como les indiqué, están coincidiendo ahí los dos ejes, están concéntricos, que es algo que necesitamos, que no haya excentricidad. Luego, entonces, en el caso de lo que corresponde a rotación, me está indicando algún error, vamos a ver, se puede editar y entonces trabajar con algún tipo de, aquí podemos abrir, yo le puse de rotación, puede ser rígida, de rotación, de corredera, dependiendo de los elementos que participan. Fíjense que aquí hay un icono que indica corredera, que si es cilíndrica, ¿no? Plana, de bola, dependiendo de cómo se quiera trabajar. Yo le puse de rotación. Y en ese sentido, si es que podemos indicar, por ejemplo, este segmento, este diámetro, que es el final de la tuerca, que queremos que quede, vamos a decir que
pegado a este escalón, nosotros podemos dar las dos partes y entonces aceptar y se va a realizar la unión hasta ahí. Si nosotros esto lo quisiéramos despegar de esta pared, entonces tendríamos que dar aquí una holgura, ¿no? que nos ayude a trabajar la unión, ¿no? Es decir, que ahí podemos configurar nosotros la unión, ¿sí? Aquí en eje, ustedes pueden notar que también está el caso de lo que corresponde a acá, rotación. Esto habría que revisar, porque me está mandando una alerta de alguna situación que se tiene, ¿no? Pero así es como se trabaja. Inmediatamente que nosotros aceptemos, él se va a colocar en la posición que le hemos indicado, ¿sí? Luego traje el rodamiento, y el rodamiento tiene esta nomenclatura, es decir, es de este tipo. Vamos a editar acá para que vean el centro de contenido, es decir, cómo nosotros podemos trabajar el rodamiento cuando nosotros indiquemos insertar desde el centro de contenido. Se va a abrir una caja de diálogo como esta, ¿no? A ver, vamos a salir un momentico para que ustedes vean. Insertar desde el centro de contenido. Aquí está. ¿Ya? Lo que pasa es que se abre el rodamiento porque fue lo último que utilicé, pero ustedes pueden ver aquí que hay varios elementos que se pueden traer atendiendo a su función. Entonces dice fijadores, entre los cuales estaría, por ejemplo, los pernos. Ustedes tienen que trabajar en el deber con pernos, ¿sí? Aquí ustedes pueden buscar el tipo de perno y después se van trasladando por aquí hasta el caso, por ejemplo, de rodamientos, ¿no? Que fíjense que piezas del eje, piezas que se asocian a eje, entre esas está rodamiento. So, yo me paré aquí, busqué rodamiento, quise insertar uno de rodilla, por ejemplo, me paro aquí y ya se activan los diferentes rodamientos que hay para que tienen elementos rodantes como rodillos, si ustedes lo pueden ver, ¿ya? Entonces, en este caso estaríamos trabajando con ISO 3245, entre paréntesis 1 en romano y el número romano y entre paréntesis cerrado. Ese fue el que trajimos. Y cuando viene el rodamiento, pues tenemos que hacer el mismo proceso. Traemos el rodamiento, lo ponemos en la forma más conveniente y le indicamos primero con la restricción de coincidencia que lo queremos que sea concéntrico. Aquí está, ¿no? Coincidencia, concéntrico. Y vamos a editar, aquí está. Ustedes ven que son los ejes de cada uno, tanto del escalón donde lo queremos acoplar como del rodamiento, tienen que quedar concéntricos y aceptamos. Luego tendríamos que trabajar con esta opción de unión, como yo les dije, llamamos unión, y entonces acá tendríamos que, bueno, pues este es el primer elemento, ¿sí? Por ejemplo, pueden señalar, para este caso, pues se puede señalar este aro que está aquí, es decir, lo que corresponde a esta circunferencia, y la circunferencia del extremo del rodamiento. En ese momento, pues se va a colocar esta al lado de aquí cerca, ¿no? Y puede entrar con valores de desfase o separación, lo puede colocar en el centro del escalón, ¿ya? Es una sugerencia. Es decir, que con este tocamos el primer elemento y con este, pues, habilitamos el segundo elemento. 1 y 2, aquí lo dice, es bastante conectar, lo estaríamos conectando por aquí. También se puede alinear desde este mismo comando, aquí lo dice, podemos alinear, pero ya nosotros alineamos con restricción de coincidencia, entonces no es necesario trabajar acá. Podemos entonces más bien trabajar el desfase, porque sabemos que están ya los elementos colineales, los ejes son colineales. ¿Listo? Aquí, observen, tenemos colocado ya de rotación, bueno, se puede animar y se puede ver. Aceptamos y ya tendríamos montado el rodamiento sobre el escalón.